Yeshua, Hoy quiero compartir con ustedes la palabra de Dios, la palabra que nos redarguye, nos instruye y nos alinea al propósito divino. Y quiero hacerlo en el Salmo 121, que dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. En tiempos de crisis, nosotros necesitamos ver que hay verdaderamente salida, porque hoy en día estamos viviendo un tiempo de crisis muy tremendo, que ha afectado a nivel emocional, a nivel físicamente, porque no podemos hoy relacionarnos con nuestros seres queridos como antes, con nuestros amigos. Nuestra familia hoy la podemos ver por videollamada. Hoy podemos ver que la crisis que nos está afectando es a nivel global, a nivel económico, a nivel emocional y a nivel hasta espiritual. Por eso necesitamos nosotros mirar la palabra del Señor, el consejo que nos da Dios a través de su palabra, y qué hacer en estos momentos de situaciones difíciles, de crisis que atormentan nuestras vidas. Por eso el salmista David enfocó algo muy importante y él dijo: alzaré mis ojos a los montes. Y dice una pregunta que él mismo hace: ¿de dónde vendrá mi socorro? Y la respuesta es: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. En situaciones nosotros podemos ver que realmente necesitamos entender que Dios está por encima de la crisis, por encima de las situaciones adversas en nuestras vidas. Por eso nosotros no podemos bajar la cabeza, no podemos desanimarnos en tiempos difíciles, aunque ocurra el desánimo en nuestra vida, porque la palabra de Dios es fiel. La palabra de Dios nos alimenta y nos guía y nos fortalece en la fe. Por eso en tiempos de crisis, lo primero que debemos hacer es mirar la palabra, el consejo de Dios para nuestra vida. Dice: mi socorro viene de Jehová. Y le da una identificación: que hizo los cielos y la tierra, dando a entender que Dios es todopoderoso, que no hay situaciones en las cuales Dios no pueda intervenir. No hay situaciones en las cuales Dios no pueda obrar a favor de sus hijos. Por eso necesitamos tener fe. Cuando depositamos nuestra confianza en el Señor, entonces Dios comienza a obrar extraordinariamente en nuestras vidas. Por eso el pueblo de Israel atravesó crisis en Egipto, crisis en la cual fueron subyugados, pisoteados, maltratados. Pero sin embargo, cuando estaba en esa situación, dice que mientras más los oprimían y mientras más los maltrataban, dice que más se multiplicaban. Y dice que los egipcios tenían miedo de ello, por cuanto ellos crecían ahí en esa crisis, aún siendo azotados, siendo maltratados. ¿No te da una idea esto? ¿Puedes ver a Dios obrando en medio de tu crisis? Dios, aún en medio de esas situaciones en las cuales podemos entender que quizás estamos muriendo, ahí entonces que Dios comienza a manifestar su poder, a manifestar su autoridad. Y dice que el pueblo de Israel estaba subyugado, pero dice que clamaron a Dios y dice que Dios escuchó su clamor.
De ahí es que viene Moisés en respuesta de este clamor como libertador del pueblo de Israel. Entonces necesitamos entender que en medio de la crisis necesitamos alzar nuestros ojos a Dios. En medio de la tormenta necesitamos depositar nuestra confianza en nuestro Señor. Por eso la Biblia habla que Él es tu guardador, que Él no te dejará solo. Él es tu sustento. Él es quien protege y guarda nuestras vidas. Pero necesitamos tener fe en su palabra. La fe es mantenerte aún en medio de la crisis creyendo de que Dios será tu sanador, de que Dios será tu proveedor. En medio de las situaciones de que Dios levantará a favor de ti un vallado. Por eso no se dormirá el que guarda a Israel. En tiempos en los cuales estamos viviendo, el Señor todavía está obrando. Hay muchos de los creyentes que hoy han menguado en su fe, que esta situación lo ha llevado a retroceder, lo ha llevado a declinar de la fe. Pero sin embargo, en medio de la situación en la cual se encontraba David levanta sus ojos al Señor. Es un consejo práctico. Es un consejo de poner por obra lo que ya a ti se te ha dicho. Dios depositó en el pueblo de Israel una palabra. Y esta palabra lo sustentó durante 430 años. Porque cuando Dios deposita sobre alguien una palabra, esa palabra es la que va a sustentarte durante toda tu vida, durante el trayecto de tu vida aquí en la tierra. Por eso necesitamos depositar nuestra confianza en el Señor. Porque cuando depositamos nuestra confianza en el Señor, la palabra que Él depositó en nuestro espíritu es la que te va a sostener en tiempo de crisis. Por eso en tiempo de crisis, es ahí donde Dios revela quién tú eres. Es ahí donde Dios revela quién tú eres en realidad. Por eso el pueblo de Israel dice que Dios lo introdujo en el desierto para identificarle a ellos quiénes ellos eran en realidad. Por eso todo aquel que se aparta en estos momentos de crisis es porque había algo en su corazón que no estaba alineado conforme al propósito de Dios en su vida. Por eso la crisis no te pueden hacer retroceder del llamado que tú tienes de parte de Dios. Y te exhorto en esta palabra: alza tus ojos al Dios Todopoderoso. El Dios Todopoderoso traerá respuesta a tu vida. El Dios Todopoderoso sigue obrando y seguirá obrando a tu favor. Solo necesitas tener confianza en Él. En segunda de Crónicas, capítulo 20, habla acerca de Josafat. Dice que Josafat vinieron contra él Moab, los moabitas y algunos otros. Y dice, se juntaron para pelear contra él. Josafat no tenía fuerza. No tenía un ejército para vencer a estos 3 reyes que vinieron contra él. Pero sin embargo dice que él se postró, adoró al Señor. Se postró en humillación. Lo que necesitamos, humillar nuestro corazón delante del Señor. Y cuando él se postró, se humilló delante de Dios, dice que en medio de ellos saltó un profeta y dijo: la batalla no es tuya, sino que es de Dios la batalla. Entonces, ¿qué puedo yo entender en estas palabras? Que el Señor se levantará a favor tuyo cuando te humillas y clama a Él. Una respuesta profética vino y alineó el corazón de este hombre llamado Josafat. Alineó el corazón al propósito de Dios. Tuvo confianza en esta palabra. Depositó su fe en esta palabra que vino de revelación.
en esos momentos de crisis. Por eso Josafat dice, tuvo la victoria en tiempo de crisis. Por eso la palabra específica en estos momentos es: tienes que depositarte en Dios, descansar en el Señor. Quizá tus emociones sean afectadas, quizá tu espíritu en estos momentos esté turbado, quizá tu alma no se encuentre alineada al propósito de Dios. Pero hoy te vengo a traer esta palabra directamente de las Escrituras, directamente de Dios a tu vida. Tu confianza en esta crisis debe ser Dios. Que no hay dinero, que está pasando por enfermedades, que estás turbado, tu confianza debe ser el Dios de los cielos. Por eso cuando ellos clamaron, dice, fue oída su clamor, fue oído su clamor ante el Dios Todopoderoso. Y como vuelvo y les repito, David puso una palabra bien clara: el que hizo los cielos y la tierra. Él es tu guardador. Él es quien te va a guiar en los momentos de crisis. Por eso, he aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Estas palabras fueron depositadas a Israel. Pero hoy como iglesia, nosotros te la decimos hoy a ti, que puede alinearte al propósito, que puede alinearte a la voluntad de Dios y que puedes refugiarte en Él. Por eso te exhorto en esta hora a que busques a Dios. Que no lo hagas porque tenga suficiente en la nevera. Que no lo hagas porque esté todo bien, sino porque ha decidido confiar en la palabra del Señor. El pueblo de Israel confió en Dios y dice que en el desierto fue sustentado, que sus ropas no se envejecieron. Dice que en el desierto Dios les proveía todo lo que ellos necesitaban en el momento. Por eso Dios te va a proveer a ti lo que necesitas en el momento. Lo que necesitas en el momento, Dios lo va a hacer. Por eso, cuando tienes confianza en Dios, los cielos comienzan a responder por un corazón que se ha humillado, por un corazón que ha visto que la única forma es la humillación delante del Señor. Y hoy la gente con temor, la gente anda buscando refugios. Lamentablemente muchos se han ido tras hombres que no tienen la palabra de Dios en su corazón. Buscan argumentos, buscan otros medios, pero sin embargo lo que tenemos que buscar es las Escrituras. Tenemos que buscar a Dios de todo corazón y Él entonces responderá. Oro por ti para que el Señor guarde tus pasos y que pueda haber días buenos. Padre, en el nombre de Jesús, oramos para que la gracia del Señor esté sobre cada persona en esta hora. Que puedan depositar así su confianza en el Señor. Tener fe en las Escrituras y que ellos puedan caminar conforme al diseño que tú has programado para ellos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.